Continuando con el proyecto de Excel y XML juntos, ya hemos hecho el paso 2, que es crear un sistema que genera XML en limpios, es decir, que no maneja formatos, simplemente es para subirlo a internet y que sea más fácil de exportarlo fácilmente desde cualquier lugar o punto de internet. El siguiente que hicimos fue exportar archivo de XML a internet. También está la macro ya lista, es solo con un clic traer los datos. Y ahora vamos a hacer la parte 3, que es subirlos a una base de datos local. Venimos acá a nuestra plantilla, que es esta que está acá. Esta plantilla ya tiene las tres partes. Ya hicimos la parte de importar, que es traer los datos, la macro que hace eso. Vamos a eliminarlo para que vean cómo funciona. Dejamos en blanco, y esto que hace, me trae de internet el listado y me lo coloca en la hoja de datos. Exportación finalizada. Vemos que aquí ya está toda la información y son siempre bastantes datos, 1000 datos, y solo tomó segundos para traer esa información y colocarla en la celda. Depende mucho de la conexión a internet también, pero esta es una conexión bastante deficiente la que tenemos acá, porque es una para móviles y funciona muy bien. Ahora, una vez tenemos esta información, ¿sí?, tenemos que especificar nosotros qué vamos a hacer con esos datos. Nosotros esos datos los colocamos ya en esta plantilla, ¿sí?, pero estos datos los queremos llevar a una base de datos. ¿Por qué a una base de datos? Porque en una base de datos es más potente hacer consultas, ¿sí?, puedo filtrar más fácilmente, puedo hacer una búsqueda en segundos. Y en Excel pues ya se puede hacer, pero no con la velocidad y la optimización que se necesita. Bien, para que nos funcione esto tenemos que cumplir estos tres datos, estas tres partes, ¿sí? Esta parte fue la de importar el XML, que era tomar el camino donde estaba el XML, y la otra parte era especificar en qué hoja me iba a colocar y a partir de qué celda me iba a colocar la información. Y acá está diciendo que en datos, que es esta que tenemos acá, que empiece en la celda A1. Bien, seguimos entonces con la parte de subir los datos a una base de datos local. Vémonos cuenta que acá en la carpeta donde está predeterminada ya hay una base de datos creada. Vamos a eliminarla y vamos a hacer el procedimiento totalmente de exportación, digamos, de subir los datos a una base de datos. Lo primero que hay que hacer es que especificar la carpeta donde queremos que aparezca la base de datos. Ya acá la especifico que en C, en la carpeta Excel XML, y que la base de datos se debe llamar DBXML. Bueno, pueden colocarle el nombre que sea, y la tabla puede ser productos, la tabla que se quiera. Bien, no tenemos base de datos, entonces necesitaríamos crear la base de datos. Todo lo vamos a hacer utilizando Excel, no vamos a utilizar nada más. Entonces vamos acá al generador, y en el generador él lo que hace es, tomando los datos de acá, vamos a verlo para que vea cómo funciona. Tomando los datos de acá, le digo que me cree que me cree la base de datos en blanco. Crear la base de datos en blanco, y ya me creó la base de datos, ¿sí? Y después de crear la base de datos, está la base de datos que tenemos acá. Esta es la base de datos, ya está creada, ¿sí? El nombre que le dimos fue ese porque acá está especificado dentro de la conexión que se debe llamar DBXML, y aquí está, así se llamó. Esta base de datos está sin información, ni siquiera tiene una tabla. La tabla es donde se almacenan los datos. Entonces vamos a hacer el siguiente paso, que es crear la tabla en blanco. La tabla en blanco ya hizo eso, que es crear la tabla en blanco. Se me olvidó anotar acá un dato, pero ya seguimos. Continuando, entonces vemos que la base de datos ya fue creada y la tabla también ya fue creada. Con esos dos clics creamos la tabla y creamos la base de datos y creamos la tabla. Vamos a abrir la base de datos. Esa base de datos, para evitar que cualquier persona ingrese, le creamos una contraseña, que es lo mejor,
¿sí? Para que no todas las personas tengan acceso a esa información. Y ya tenemos acá nuestra tabla, está creada, está en blanco, no tiene datos. ¿Cuál es la idea? Subir toda la información que tenemos acá dentro de esta hoja de datos, subirla a internet, a la base de datos de Access. En este caso Access es lo más usado, entonces simplemente no necesitamos instalar nada ni nada. Así no tengamos Access, nos funciona porque todo lo hace con Excel. Bien, ahora vamos acá a la hoja conexión y vamos a hacer el paso. Ya podemos subir la base de datos a la base de datos local. ¿Por qué? Porque ya tenemos creada la tabla, tenemos creada la base de datos y la tabla, y ya tenemos exportados los datos que son estos. Entonces lo único que hay que decirle es que suba los datos, y ya subió 1000 datos, 1002 datos a la base de datos. Veamos a ver, efectivamente acá ya aparecen todos los datos subidos, todos los 1000 datos subidos fácilmente en segundos. Así funciona esta plantilla, es muy sencilla de implementar, y obviamente esto solo es para usuarios premium. La pueden pedir los usuarios premium únicamente.